un estudiante, primero como un niño curioso, luego como un estudiante curioso que va buscando su formación, tanto en la graduación, en el magíster, en el doctorado, y que se encuentra con este órgano maravilloso que tiene una curiosidad intrínseca de conocerla, que es la placenta. Y eso le llevó a plantear su propio laboratorio, en donde encuentra que eh, primero a entender, por a tratar de ayudar a la gente, lastimosamente con una experiencia bien brutal, digamos, de encontrarse con la realidad de que las patologías de la placenta eventualmente comprometen la vida de las mujeres. Y luego finalmente desarrollando una línea de trabajo en donde hay nuevamente un interés de apoyar a la humanidad, de tratar de hacer con su trabajo, con su dedicación, un, un aporte a la ciencia, pero también a la humanidad en sí mismo, con el estudio del Zika virus, cuando fue en su momento el Zika virus, y ahora en una línea de frontera con el estudio de la inclusión de los microplásticos y su efecto eventualmente en el desarrollo de la placenta y del feto. Y esto nos tiene ahora motivados en saber el nuevo capítulo, qué va a pasar, qué es lo que está... Bienvenidos a Ciencia en Primera Persona, un proyecto de la Red Iberoamericana de Alteraciones Vasculares en Trastornos del Embarazo, RIVATREM, que busca contar la experiencia personal de científicos en el campo de la salud materno-infantil sobre la ciencia y el arte de hacer ciencia en Iberoamérica. Será un encuentro personal del científico detrás de la búsqueda de la verdad, que se transforma en el encuentro de uno mismo. Hoy tengo el placer de presentar a Alexandre Borbey, científico de la Universidad Federal de Alagoas, Brasil. Alexandre, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Alessandri, nos Muchas, gustaría conocer un poquito más de ti, dónde estás, cómo fue tu formación. Cuéntanos un poco de los detalles. claro, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Eh, Estoy muy feliz de estar hablando aquí. Vi las otras entrevistas, está muy bueno el material. Eh, y bueno, hablar un poco de mí. Yo soy eh, graduado en ciencias biomédicas en una universidad pequeña, chiquita en São Paulo. Es llamada Universidad de Santo Amaro. Ujú. Es una universidad particular, no es de gobierno. Eh, y yo hice ese curso y en cuanto estaba haciendo el curso de graduación, venía una oportunidad para trabajar en un laboratorio en la Universidad de São Paulo, una universidad muy grande, para hacer pesquisa con, con ratas grávidas, preñas, Ujú. para estudar desidualización y la interacción de interferón gamma con trofoblastos y células deciduales. Ok. Pero no sabía nada de eso, y vi la oportunidad de vamos a hacer, que eso es bueno, pero algo me llamó la atención, porque me elegí ese curso de biomedicina, de Ujú. ciencias biomédicas, Ujú. porque me gustaba mucho de la parte de reproducción. Desde niño, cuando tenía cosa de 7, 8 años, tuve mi madre se quedó embarazada Ujú. con mi hermano. Ujú. En la oportunidad yo era 7, 8 años Ujú. y creo que fue increíble porque estaba, ¿qué? Tiene un chico dentro de ti, ¿qué es eso? Estaba, estaba todo así, qué cosa más Extraña, diferente. claro. Sí, y me recuerdo que tenía un doctor, un ginecologista, Mm. obstetra, Ujú. y que ella iba y yo miraba ese clínico y no quiero ser como él. Mira. Ese hombre es
sensacional que haces y descubres cosas que acontecen, niños que están dentro del cuerpo de las mujeres. Y no me entendía cómo los niños estaban adentro, pero Claro, claro. sabe que muy, me quedó muy curioso Ya, de saber más. ya, Entonces, empecé a ir más veces en su consultorio con mi madre y pedía que me enseñaba algo. Ah, ¿qué ya. está aconteciendo? ¿Qué es el corazón? ¿Qué hace? Y empezó así. Entonces, yo quería hacer el curso para medicina, Ujú, pero mis padres no tenían dinero para una particular, entonces, ya, y yo no tenía paciencia, no tengo mucha paciencia, no tenía paciencia para estudiar años y años para entrar en una pública, ya, ¿sabe? A veces 2, 3, 4 años de estudios en ensino medio, solo para que pase en un concurso, no sé si es ujú. español Sí, concurso, sí, en un concurso. concurso para la universidad pública. No tenía mucha paciencia. Ujú, Entonces, falei, no, voy a hacer biomedicina porque tiene medicina en el nombre, claro, entonces algo parecido. claro, Y después me veo lo que hago. claro. Pero biomedicina, para entender un poco el biomédico, ¿qué hace? Porque, por ejemplo, en Chile o en Ecuador, de donde soy originalmente, no tenemos la carrera biomedicina. Entonces, ¿cómo es la carrera? Sí, es interesante porque en algunos países cambia. Ajá. Por ejemplo, en Argentina son los bioquímicos, son algo Ah, similar con los biomédicos acá en Brasil. ujú, Entonces cambia un poco de país. En Brasil se fue creado en los años 50 ujú. porque los médicos no querían, los clínicos no querían enseñar en las universidades. Entonces se creó un curso para formar profesores para el curso de medicina, Ah, perfecto. pero con el tiempo se pasa Ujú, y también los médicos acá en Brasil, muchos se salieron de pesquisa, no estaban haciendo ya, más pesquisa. ujú, Entonces fue natural que los biomédicos empezaron a ser formados para pesquisa que los médicos no estaban haciendo más. ujú. Y más adelante se agregó más cosas en la profesión, como por ejemplo las análisis clínicas laboratoriales de Ah, sangre, ya, perfecto. sí, ese tipo de O sea, análisis claro, también bioquímicos. entonces se parece a bioquímico también en Chile, entonces, ok, ok. Sí, es similar, similar, Ujú, sí. ujú. Y acá no tenemos algo como bioquímicos, Ah, perfecto. es como tiene en Chile o en Argentina, entonces. Ah, ok, ok. Ok, y de ahí entonces te fuiste para la investigación en Sí, la sí, universidad. ¿Qué universidad era la universidad de esta? Era de esta. São Paulo. Ya. Sí, em, cuando estaba haciendo el curso, me encantó con esa parte de reproducción, yo me gustaba y tenía esa oportunidad para hacer pesquisa en un laboratorio en la Universidad de São Paulo Ujú, con ratas embarazadas. ujú, Y el profesor Sergio Oliveira ujú, no se quedó mucho tiempo en nuestra área, pero creo que más en años 90 y el inicio de 2000, cuando entré en su lab, yo entré en 2004, ujú, estaba haciendo pesquisa. Y, y me encantó mucho hacer pesquisa y entender lo que estaba aconteciendo, qué estaba pasando. ujú, Y un año después, 2005, ujú, tuve una oportunidad de ir a Chile, Santiago, ujú. para el encuentro de SLIMP en, Ah, ok, ok, en ok. 2005, sí. Ujú, Creo que fue el segundo encuentro de SLIMP, ujú, la Sociedad ajá, Latinoamericana de Interacciones Materno-Fetales. ujú, Y eso fue un gran cambio, ¿sabe? Porque estaba en la graduación ya,
mi cabeza explodió porque, ¿sabes? Estaba viendo un mundo nuevo con pesquisadores de todo el mundo. Ujú, Y ese fue muy importante porque mm, en esa conferencia ujú. me sentí en casa, ¿sabe? Oh, Como que, eso es algo que quiero hacer, ah, eso es algo que consigo mirar haciendo. Me gustaría de ser ese profesor, me gustaría de hacer eso. ¿Doctorado también o Entonces, hiciste sí, ya? después de ese de curso de biomedicina, yo hice el maestrado y Ujú. después el doctorado, Ah, los sí, dos. Hice ya, los dos. Y en la Universidad de São Paulo, los ya, dos. ya. Y también trabajando en reproducción, en el doctorado. Sí, cambió un poco porque el maestrado me cambió, salí de los estudios con ratas Ujú, y fue trabajar con humanos ujú, para patologías de invasión, ya, como placenta creta y algunas doenças trofoblásticas gestacionales, ujú, preeclampsia. Entonces, de más invasión o menos invasión. ah, sí, sí. Trabajé en mi mestrado con eso, Ujú, con Sergio, y conocí Estela ujú. Bevilacqua, Ah, Estela Biblia, ya. Ajá, sí, ajá. y fue mi Supervisora. sí, co-supervisora, sí, en mestrado, y después hice el doctorado con ella. Ah, ya, ya, entiendo, entiendo. Entonces, la formación de tanto de esta graduación que tú dices, magíster y doctorado, siempre entonces en el área de la placenta, en el área Sí, sí. de la invasión. Sí, siempre solo cambiando un poco cambié del modelo de ratas para modelo humanos Ujú, ujú. y me gustó de humanos y me quedé con humanos, no Ya, volví más. ya. Perfecto. Mira, muchas gracias por esta primera etapa, digamos, de conocer un poco la formación académica. Pero antes de eso, y ahora estás como profesor en la Universidad de Alagoas, sí, sí, Alagoas. sí. Y en esta universidad, ¿en qué departamento te encuentras? ¿Cómo es la infraestructura, digamos, de científica en la universidad? Sí, en cuanto estaba haciendo el postdoctorado en São Paulo también, empecé en postdoctorado como 6 meses y pasé acá en un concurso para profesor efectivo en la universidad. Acá en Brasil las universidades federales tienen concursos para efectivo profesor. Ujú, El profesor hace todo, hace pesquisa, hace extensión y clases. ujú, No tenemos una carrera de pesquisa, por ejemplo. claro. Solo de profesores tiene que hacer todo. Ujú, Y estoy acá hace 10 años, ujú, ahora, 10 años. ujú, Ese año hice 10 años y estoy en sector de histología y embriología ujú, acá. ujú. Y esto porque ¿cómo se organiza la universidad? ¿Está dentro de una facultad de ciencias biológicas o Sí, medicina? un instituto de ciencias biológicas y de la salud. Ah, Los dos, porque atiende muchos cursos de la salud también, porque son materias más básicas como embriología, histología, todos los cursos tienen. perfecto. Entonces es un instituto que es de biología, pero también tiene clases para los otros cursos de salud. Y ahora enseñas entonces histología, embriología Sí, a los graduación, sí. a los de graduación. ¿Y en qué carreras? ¿De biomédicos también o No, medicina? acá no, estoy enseñando para enfermeros, Ya. enfermeros y también farmacia. Ujú, perfecto. Bien, bueno. Interesante siempre conocer cómo uno va caminando, ¿no es cierto?, en la vida académica. ¿Y alguna vez te planteaste, más allá de lo que nos cuentas de niño, em,
ser académico, digamos, o cómo te encuentras tú con la academia en este aspecto. Creo que fue es la conferencia. Ella fue el game changer Ujú, para para pensar en academia, ujú, porque hasta entonces estaba pensando en algo más de tal vez reproducción asistida, ¿sabes? Conoces como FIV y algo para reproducción, ujú, ujú, pero cuando tuve esa oportunidad de la conferencia de SLIMP, ujú, vi que la ciencia es algo que me gustaba mucho, mucho. ya, Entonces, y decidí hacer el mestrado. ujú, Pero en mestrado aconteció también algo más que me prendió con más fuerza, ujú, porque sabe, a veces tiene dudas y no, claro. cuando es más nuevo tiene dudas, no sé, estoy haciendo mestrado, no sé si quiero hacer un doctorado, sabe, la beca es muy chiquita y te costas mucho tiempo y una dedicación, entonces a veces tiene dudas, pero Ujú, aconteció una cosa en mestrado que me quitó todas las dudas, que como te dije, estaba trabajando con humanos ujú, y yo participaba en las cirugías para las patologías que estaba estudiando. ya, Y en una de esas cirugías de una creta, ujú. la paciente murió en la cirugía, murió después de bolsas de ¿De sangre. sangre? Ya, Sí, bolsas transfusiones de de sangre. sangre. Ujú, Sí, entonces después de CIES, la paciente murió y su bebé también murió algunas horas después porque tenía algunas alteraciones también, no estaba... increíble. aquí no tenía una formación para que me prepare Ujú, para ese momento, ujú, ¿sabe? En la academia o no era de un curso clínico, entonces claro, fue algo muy ujú, fuerte a mí y después estaba pensando que era una doença, una patología que acá en Brasil eh, es muy poco estudiada, muy poco claro, entendida, y me pienso que es algo que me gustaría mucho de hacer, de ujú, conocer, tal vez de pesquisar, de conocer alternativas, de salvar mujeres en futuro. Entonces, ujú, aquello que quedó en mi mente y me hice no tener más dudas que yo quería estudiar para procurar nuevas cosas, porque las que estaban allá, los ujú, clínicos no sabían qué hacer. ujú, Hicimos todo lo que lo podíamos porque ujú, es una patología complicada, el útero es casi como explodió, ujú, la placenta estaba había traspasado la pared, entonces no tenía mucho que ellos podrían hacer en ujú, ese punto ujú, y entonces pensé que la ciencia, ese es nuestro papel, que claro, tentamos proveer a los clínicos ujú, respuestas que ellos no tienen claro, ainda para claro, las cosas. claro. Y eso quedó más fuerte para quedar en la área de academia. Interesante cuando uno va indagando, ¿no es cierto?, en las razones de por qué uno decide lo que decide, digamos, finalmente, y lo que nos tiene hasta ahora trabajando en el área de la ciencia. Una experiencia, por supuesto, súper compleja, pero a la vez también, como entiendo, que te cambió finalmente o que te reafirmó el hecho de hacer ciencia. Hay algunas cosas que se repiten de esta conversación que hemos tenido ya con algunos colegas y que seguramente seguiremos teniendo, que son como perfiles que, que parecieran ser comunes, digamos. Por ejemplo, obviamente hay un sentimiento altruista, digamos, de tratar de hacer el bien mayor, ¿no es cierto? De manera que la ciencia que uno haga finalmente tenga una implicancia en la vida de las personas. Ojalá, ¿no es cierto?, con nuestro conocimiento apoyar a que exista reducción en nuestra área en particular de la mortalidad de las madres, de la mortalidad materna. Entonces hay un sentimiento altruista que también dirige
el camino, ¿no es cierto?, del científico. Hay, por supuesto, la curiosidad que uno dice, bueno, esta área está completamente desconocida, hay necesidad de conocimiento, siento este llamado de ir a buscar, ¿no es cierto?, respuestas en donde no hay finalmente. Entonces, un camino que se tiene que hacer que llama la curiosidad de tratar de indagar ese tema. Y hay también el gozo de hacer ciencia, digamos, de vivir el día a día, a pesar de las dificultades que esto significa, porque en nuestros países también podemos coincidir, probablemente no sé cuál es la situación en la universidad tuya, pero normalmente siempre hay restricciones de financiamiento, de estudiantes, en fin, varias barreras que hay que sortear, pero sin embargo, a pesar de ello, nos recuperamos y tratamos de seguir haciendo lo mejor posible. Entonces, con esta alineamiento de estas características generales, yo quisiera preguntarte, ¿qué características crees tú que tiene un científico o debería tener un científico para poder seguir avanzando su línea, para cumplir esos sueños quizás personales, pero también con este sentimiento altruista? ¿Qué has visto tú en tu experiencia personal o en tus estudiantes? ¿Qué ves tú que es una característica que definitivamente ayuda a ser científico? Creo que mucho que hablaste, estoy de acuerdo, pero algunas cosas, pero que la más importante es la curiosidad. Ujú, Creo que nosotros somos muy curiosos y tenemos eso de querer saber más, tenemos ganas de buscar, de conversar, de hablar, de leer cosas. Eso es algo como una curiosidad intrínseca de ujú, nosotros. ujú, Creo que eso es común para todos nosotros. ujú. Es algo que no sé si conozco un pesquisador que no sea curioso. No, Claro, no sé si conozco. Es algo que es muy característico de nosotros. claro. Pero creo que también algunas otras cosas son importantes, como el altruismo, por ejemplo, Ujú, que hiciste. Eso tenemos que tener, porque es una área que estamos sirviendo. ujú, Entonces, ujú. estamos sirviendo a la sociedad. Entonces, tenemos que tener algo como, no somos ricos, no ganamos dinero por hacer Claro, más ciencia. Voy a hacer más ciencia, voy a ser más rico. No existe eso. Entonces, voy a hacer más artigos y voy a ganar por artigo. No existe. claro. Entonces no puede hacer que no, estoy haciendo ciencia porque quiero quedarse rico, no, hace porque tiene amor, tiene pasión por lo que hace, por altruismo, por ayudar y curiosidad. Entonces creo que por eso es una área tan linda, ¿sabe? No tenemos áreas así que no son muchas áreas que se puede decir, esa persona está haciendo eso porque tiene un llamado, Ujú, tiene ujú, algo un amor por lo que hace. ujú, Eh, ujú, eh, y también creo que algo muy importante y que tenemos que hablar siempre es ética. ujú. Nosotros tenemos que tener y sermos muy éticos. Un buen pesquisador tiene que ser ético. Claro. Mira, varios elementos que podríamos seguir profundizando. Voy a ir por uno primero que tú mencionas para conectar con una historia el ser curioso, ¿no es cierto? Entonces, esa curiosidad que tú hablas de ser innato, quizás uno si va hacia atrás en su vida va a encontrar esos indicios de que era curioso, de que desarmaba cosas, de que estaba siempre preguntando a los adultos, que los adultos le decían que no sé, pues oye, cálmate un poco porque ya estás preguntando demasiado. O en tu caso, con lo que nos conversa, ¿no es cierto? El ver la imagen quizás de tu hermano ahí, Sí. preocupar, o sea, una maravilla que te abrió los ojos, digamos, de la curiosidad. Eh, pero también un sentimiento de bienestar en saciar esa curiosidad. Como que al final del día regresamos a ser, entre comillas, niños, ¿no es cierto? Porque estamos como satisfaciendo esa curiosidad natural al encontrar algunos elementos que justamente nos llaman, digamos. O sea, el leer.
el pensar, el buscar una alternativa, seguramente es parte de ese proceso de saciar esa curiosidad. Entonces yo quería preguntarte con ese preámbulo, ¿cuándo sacias tu curiosidad? ¿Cuándo sientes que ya, o sea, a ver, respondí esto, ¿cómo es ese fenómeno? Eso es difícil porque ah, cuando sacia la curiosidad, eh, creo que nunca se sacia, pero tiene más curiosidad de más cosas. Por ejemplo, tenía un resultado hoy ¿Ya? y sació una curiosidad que tenía, es un resultado importante. Ajá, Pero quedó más dos preguntas después, entonces que tengo más curiosidad ahora de responder las dos preguntas más. Entonces, eso es interesante porque es una busca constante. ya, Eh, Algunas personas se cansan de que no tiene algo más palpable en el final de la ajá, busca, pero buscar es importante y creo que vamos ganando pequeñas cosas y saciando con pequeñas cosas, pequeños resultados, pequeños, algunas veces una publicación acá, otra allá, un proyecto que ganas de puede hacer, pero no sé si es más, ya ve, ¿sabes? No sé si al final sacia la curiosidad, pero el fato de estar buscando y tiene esas recompensas pequeñas, te va haciendo feliz, sabe que claro. está en estoy haciendo algo bueno, estoy algo cierto, eso es importante y te quedas bien y te quedas saciando la curiosidad y teniendo más curiosidad de saciarla más y También hay un más. fenómeno ahí de recompensa y lo que tú Claro, dices, de seguir buscando, ¿no? Entonces, yo estaba escuchando también otros podcasts y qué sé yo, que se asemejan, por ejemplo, al juego, en donde uno está jugando, ¿no es cierto? Para jugar uno debería primero conocer las reglas del juego, en el fondo se mete a jugar, pero se mete a jugar con la intención de jugar, digamos, o sea, porque estás jugando, tienes que entenderlo, pero estás jugando, te estás divirtiendo, qué sé yo. En algún minuto tú ganas un juego y está bien, otras pierdes, pero también está bien. Entonces, sí. te sigue motivando, cualquiera sea el resultado, te sigue motivando porque hay un espíritu de estar jugando, ¿no es cierto? Y eso despierta, creo yo, y por eso era la pregunta, despierta ese niño interior, esa curiosidad interior de seguir, ¿no es cierto?, aprendiendo. Oye, Eso es súper muy interesante. interesante, no había pensado en esa parte del juego, pero ahora que me dices eso es igual, Ujú, porque en juego más pierdes que ganas y en la claro, ciencia también, más pierdes que ganas, más tiene cosas que no se dan cierto, más artículos que vienen que no son aceptados y tiene que hacer de nuevo y reescribir. Entonces es algo, es muy, es Eh, interesante, sí. muy interesante, muy interesante. Por Sí, eso te digo que hay una recompensa, ¿no es cierto? Porque además, claro, cuando tú dices hay un fenómeno de recompensa en tu cerebro y dices, ah, ya voy a seguir, entonces voy a seguir apostar. Por eso es que también probablemente es adictivo, porque otra cosa de que no hemos hablado, pero que también es parte del trabajo. Primero, hay la libertad. Quizás en esta área, una de los beneficios que tienes es que a pesar de que tienes tus responsabilidades académicas y todo eso, pero al final del día tienes una libertad de hacer o de investigar lo que tú quieres investigar. sí, Y eso, la verdad de las cosas es que es muy gratificante también, porque si fuera una doctrina en donde te dice usted tiene que investigar esto y no salirse o sea, también sería, no sería también tan sí, entretenido. es verdad, es verdad. Ujú, No me consigo imaginar ujú, trabajando con, por ejemplo, tal vez un local que me dice todo lo que tengo que hacer. Ah, tiene que pesquisar ahora intestinos, ahora vamos, no quiero más placenta. Entonces, ujú. no, no consigo imaginar trabajando en un lugar que no tenía libertad para hacer lo que me gusta. Claro, exactamente. Eso es fundamental también en esta teoría, ¿no es cierto?, del juego también, porque uno escoge
¿no? Y ve para qué también es bueno, digamos, porque probablemente lo mismo que nos pasa quizás en todas las profesiones, ¿no es cierto? A lo mejor alguien es bueno más para pipetear, más para la biología molecular, y le atrae más esa área o le atrae más la fisiología. Entonces hay distintas, también dentro de las ciencias, por supuesto, distintos parámetros en donde uno va buscando su propia orientación. Pero yo quisiera irme a otro aspecto que no hemos conversado en estos podcasts, pero me parece extremadamente relevante, el hecho de la ética de la ciencia. Y, y, y tú mencionaste, ¿no es cierto?, que uno para ser científico tiene que guardar una ética. Y es algo que, bueno, hemos probablemente visto casos en la ciencia, ¿no es cierto? Inclusive en grandes centros, que ocurre un fraude científico y que ya después de haber montado toda una línea de investigación, resulta ser que no era tal el resultado. Entonces, ¿por qué qué es lo que te llama o qué sería tu sugerencia, tu pensamiento respecto al desarrollo de la ética o a la implementación de la ética en el trabajo del día a día del científico? Creo que es muy importante, Carlos, porque es muy fácil, es muy simple Ujú, alterar un resultado. Muy ujú, simple. ujú, Imaginas una citometría de flujo, donde ujú, tiene, a veces tiene el control, tiene la línea que tiene el control, pero esa línea es tú que pone. ujú, Entonces, se quiere, tú sabes dónde está su población, pero se pone más para acá, más para allá, puede cambiar el resultado. ujú, ujú, Por ejemplo, se tiene una planilla de Excel con ujú, muchos números, muchos dados, pero ese no está tan bueno, entonces voy a quitarlo. ujú, Ninguém va a ver. Entonces, es una área que si no tenemos ética, ujú, es muy fácil ujú. corromperse, ¿Está bien? ¿sí? Ujú, Corromperse, ujú. porque creo que va haciendo pequeñas cosas y van se quedando más grandes Claro. y tiene esos casos que tienen mundo todo, o las veces por ejemplo, cuando te ganas algún artículo para hacer una revisión, por ejemplo. Ujú, Yo otro día tenía un artículo para revisar que ujú, estaba todo hablando de placentas de humanos, ujú, pero todas las figuras ujú. de placentas de rata, Mira, pero todo el artículo es de humano, no, entonces, ¿qué? ¿Cómo? claro, Eso es claramente antiético y claro, escribía el editor, pero claro, es algo que creo que como nuestra carrera en muchos países tenemos una presión muy grande para publicar y para ganar proyectos y dinero, y muchas personas pueden corromperse en ese claro, camino. claro. Y estaba viendo otro día también casos de pesquisadores que han publicado 1000 artículos científicos en un año, cosas Imagínate, así. claro. ¿Cómo? Claro, claro, no te Entonces, da el tiempo, ¿no? Si uno divide en el tiempo, ¿cómo es no alcanza, posible? claro, claro. Entonces, así, y una época en donde recibes, creo que decenas de emails todo día Ujú, de revistas predatorias, y que no sabe a veces si es predatorio o no, pero recibes cosas y que pagas eso y te publicas. ujú, 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 Entonces, esa presión por publicar, por ganar dinero, y si la persona no tiene mucha ética y empieza, voy a copiar ese resultado de ese artículo acá y voy a poner ujú, acá, solo invertir, ninguém va a ver que es el mismo control, ¿sabe? Creo que tiene muchas cosas así y tenemos que ser como todo, como comunidad científica, ujú, más éticos y también más fuertes en ujú, los casos de los antiéticos, porque ujú, creo que es muy fácil, ujú, Carlos, ujú, ujú. que alguien se corrompa para hacer algo así. Coincido plenamente en eso y varias líneas que podemos seguir como ahondando en esto. Una primera línea, yo diría una cosa profunda, ¿no es cierto?, en el hecho de que
Primero, la definición quizás de ser científico es que de algún modo estamos buscando la verdad o una verdad que nos ayude a entender o un sistema, digamos, o un proceso que nos ayude a entender cómo funciona, por ejemplo, en este caso, la placenta. Pero estamos en búsqueda de una verdad, llamémoslo. Y entonces, para ser científico, si de partida tú no estás en la línea de buscar la verdad y estás inventando tus resultados para que se acomode a una verdad que tú quieres demostrar, entonces en estricto rigor no estás cumpliendo el principio de ser ciencia, Claro, digamos, de encontrar algo nuevo. Entonces, es exigido, digamos, para encontrar cosas nuevas, tú como científico, para beneficio tuyo propio y también obviamente para la comunidad científica, el mantener una disciplina de apego a la verdad, de ajuste al dato, digamos, al que tú encuentras. Porque coincido también plenamente contigo que como depende del observador, eh, finalmente hay muchas cosas en las que uno puede empezar a hacer, ¿no es cierto? Cálculos, recálculos y finalmente mostrar lo que quiere mostrar. Así que quizás un primer mensaje que podríamos entregar a la gente que nos escucha es, si realmente quieres descubrir algo que sea importante en tu vida científica, debieras mantener una ética de la verdad, sí, digamos, porque de esa forma es la única forma que vas a encontrar algo realmente verdadero o realmente nuevo, quizás. Y la otra cosa que reflexión, mientras tú hablabas, para dar también un mensaje quizás es, ¿cómo hacemos para que haya, no sé, o para evitar estos casos? Porque hay cosas grandes, ¿no es cierto? Que uno dice las revistas predadoras, qué sé yo. Hay cosas internas como de uno mismo, ¿no es cierto? De tratar de ser, ¿no es cierto? Ajustarse a la ética de no. Esta es otra cosa que estaba pensando, eh, de no desviarse, ¿no es cierto? Porque uno empieza la pendiente y uno sabe como sí, científico, ¿no es cierto? Que empieza a desviarse la pendiente y una pequeña desviación de la pendiente puede hacer que finalmente en el tiempo esa pendiente sea tremendamente grande y al final ya no sabemos ni quiénes somos, digamos. Entonces, también... eh, el tomar en cuenta que las cosas que en el día a día se hacen, y eso a nosotros, a nuestros estudiantes, de que en el día a día se hacen concientizar de esa pendiente. O sea, si es que la pendiente del Western Blot, el Western Blot no te salió lo que salió, hiciste uno, repetiste otro, no te salió, pero tú dices, yo le hago caso al primero porque ese es el que me conviene, entonces al final del día la pendiente ya se claro. cambió. Pero la pregunta que te To- quería hacer es, y en torno a la colaboración, digamos, ¿cómo ves tú el tema de ajustarnos a la verdad abriendo la colaboración? ¿Cómo ha sido tu experiencia con las redes de colaboración con las que has participado? La experiencia es muy buena, pero creo que es otra cosa que es interesante de un pesquisador, Ujú, es que sea colaborativo. ujú, ¿Por qué no hacemos ciencia solo, Carlos? Tenemos que tener colaboraciones, tenemos que tener personas diferentes con ideas diferentes que pueden agregar a, a sus cosas. Tengo muchos colaboradores ahora y me gusta de todos. Nunca tuve problemas con ética o problemas no, no voy a te mostrar eso es de mi grupo. Nunca tuve ese tipo de problema. Eh, Tuve solo una persona que una vez que estaba me ayudando no quería salir en un artículo, no sé por qué, no me dice mucho, ujú, entonces excluí todas sus cosas, no sé qué pasó, ujú. pero no, nunca tenía un problema con eso. La colaboración a mí es muy buena, todas las colaboraciones, sí. No, yo me refería que, por ejemplo, las colaboraciones también te obligan, entre comillas, porque uno no está obligado a nada en este caso, pero te obligan, entre comillas, a transparentarlo, ¿no es cierto? Cuando uno tiene Ah, una sí, colaboración,
¿no es cierto?, en esas políticas de interacción porque las colaboraciones finalmente se fundamentan en la confianza de las personas. O sea, podemos colaborar tú y yo siempre y cuando haya una confianza en la integridad de lo que tú estás haciendo, con la integridad de lo que nosotros Claro, estamos haciendo. Y para mostrar eso, bueno, entonces no tenemos problema en mostrar el dato, en analizar conjunto, en pasar los datos para allá, en que se analice. Y esa política, al menos en lo que ha pasado en mi experiencia, esa política también es buena para fomentar, ¿no es cierto?, estas buenas prácticas de unas buenas prácticas científicas, digamos, porque eh, la otra persona que, por más amigo que sea, ¿no es cierto?, por más colaborador que sea, que está en otro centro, bueno, te expones. Y esa sí, exposición, ¿no es cierto?, hace que uno también sea más cuidadoso. Y hemos tenido, por ejemplo, en el caso de mi laboratorio en particular, inclusive nuestros colaboradores, ¿no es cierto? Estamos en Latinoamérica y no hay que decir mucho, digamos, pero la gente en otros lados del mundo no nos cree mucho lo que hacemos en Latinoamérica. claro. Entonces, cuando uno trata de colaborar con otros países, ¿no es cierto? Lo que ve es que primero te ponen bajo escrutinio y Sí, generan políticas de colaboración. Y cuando confían en ti, entonces obviamente la colaboración empieza a fluir más. Pero mientras tanto, eso, ¿no es cierto? Uno también está como, se siente como observado. Y eso sí, yo creo que estoy de también acuerdo, sí, sí. ayuda a esto que estamos diciendo, digamos, y a seguir buscando la verdad, a tener políticas de buenas prácticas en el laboratorio y por supuesto que redundan en la ética del trabajo. Entonces, a eso me refería yo con la experiencia de las colaboraciones. Sí, no, no concuerdo, es total de acuerdo. Eh, pero también es algo que me incomoda un Ujú, poco, ujú. esa parte de que tenía ese preconcepto de los latinoamericanos, sabe que no confiamos mucho en lo que hace, pero sabe que en primer mundo les gusta mucho los estudiantes de Latinoamérica porque son muy Claro, hard work ya, en comparación con de primer mundo. claro. Entonces, se gusta mucho de los latinos en general. Ujú, Se hablas con cualquier pesquisador de Europa, de América del Norte, van a hablar que no, ven más mexicanos, brasileños, ecuatorianos, sí. chilenos, me gusta mucho que trabajan mucho. Entonces, confían los estudiantes, pero nosotros, no, pero no mucho, ¿no? Es Claro, algo que bien, bien pensado, ¿ah? Bien eso me pensado, sí. incomoda un poco. Creo que es algo más, porque se ve, por ejemplo, estaba viendo un artículo de Science o Nature, no me recuerdo de cuál de los dos, Ujú, que hablaba de ujú, fraudes ujú, ujú. Fraudes. en los artículos científicos. Ujú, Y no había diferencias, pero que estaban analizando, no ujú. había muchas diferencias entre nosotros de Latinoamérica con el primer mundo. Entonces, es algo que me incomoda porque eh, Hay nosotros el hacemos prejuicio el mucho, prejuicio sí, prejuicio, es fácil ver la paja en el ojo ajeno, dice, no en la que está molestándole a uno. sí. Creo que algo que nosotros hacemos mucho con mucho poco, con muy Ujú, poco. ujú, Con poco dinero, con poca infraestructura, y nosotros conseguimos hacer mucho. Entonces, no sé si es algo también que incomoda y que sé cómo que hacen eso con, no ah, tiene dinero, ¿cómo es claro, posible? claro. No sé hasta qué punto, pero me incomoda porque le gustan los estudiantes y los Ujú, estudiantes se van y se quedan allá y hacen carreras ujú, fuera. ujú, Muchos de nosotros que conocimos hicieron carrera fuera y son muy importantes en sus laboratorios. Y ujú, entonces, si podemos formar a estudiantes buenos, ¿por qué no podemos formar profesores buenos y hacer pesquisa ujú, buena acá? ujú. Es algo que me incomoda un poco personal en Súper, eso. súper interesante lo que tú dices y la reflexión que haces, que obviamente da otros elementos.
Me parece relevante el hecho de que a lo mejor también es esto, ¿no es cierto? La aprehensión. Con pocos recursos hacemos harto y hacemos, y hay líneas de pensamiento nuevas que quizás es producto mismo de esta curiosidad, de esta necesidad de buscar alternativas, ¿no es cierto? De resolver las preguntas que tenemos. Porque claro, cuando tienes un sistema en donde hay todas las ómicas y entonces primero le meto a la juguera y veo que resulta y de ahí saco un resultado y voy a... Entonces también hay, obviamente, toda esta visión, digamos, de que si es que hay poca infraestructura, probablemente la ciencia no esté bien hecha. Así que Sí, coincido sí, también con esa visión. Tenemos que pararnos también más de igual a igual, digamos, porque también probablemente parte de nosotros como investigadores, ¿no es cierto?, de sentirse un poco acomplejados quizás cuando, por ejemplo, esto es una experiencia personal. Cuando iba a los congresos internacionales y veía las presentaciones con las tecnologías últimas ujú. y que no sé cuántos, yo regresaba a mi laboratorio y veía la precariedad y me daba una depresión porque decía, ¿cuándo voy a tener todo eso? Y una, o sea, y había los problemas en el laboratorio, que el agua no estaba buena, que no sé, pues, que la balanza había que mandarla a calibrar y que después no había quien la calibre. O sea, cosas sencillas como esas que Sí, no nos salía el Western blot o que el anticuerpo llegaba en 2 meses. Entonces, esa cosa era como, ¿cuándo nosotros vamos a poder tener? sí. Y la verdad Es que venía como una si frustración. necesitamos mucho esfuerzo Ujú, para llegar al mismo punto o cerca, claro, porque nosotros tenemos que hacer tantas cosas que allá se funcionan bien. No ujú, tiene que se preocupar con la calidad del agua o la claro, temperatura de aire acondicionado. claro, Y acá tenemos que estar preocupados porque no tenemos dinero para hacer la manutención de eso. Y claro. se quedó. Estaba un año sin centrífuga en laboratorio, un Imagínate, año sin isolar células en mi laboratorio. Sí, imagínate. sí, es verdad, porque no tenía eh, una otra centrífuga. Entonces, es algo que piensas, es improbable que ocurra en Claro, el primer mundo. claro, Pero mismo así conseguimos hacer las cosas claro, bien. exacto, exactamente. Pero ese Sí, sentimiento que tiene, creo que todos nosotros tenemos, claro, es lo mismo. sí, en fin. Entonces, hablando de ciencia, quería ahora preguntarte, ¿qué investigación estás haciendo tú en tu laboratorio? ¿A qué está dedicado tu laboratorio exactamente en el día a día? Esa pregunta es un poco compleja porque tengo que situarte un poco de la situación acá. Es Ujú, una universidad pequeña en ujú, el estado más pobre de Brasil. ujú, Es más ujú, pobre. Si se pega el IDH ujú, de estado, es lo ujú, mismo que países de África subsahariana. ya, Entonces, es un lugar muy ujú, pobre, en comparación con otros lugares más ricos de Brasil. ujú, Entonces, para ganar dinero, tengo que concurrir con São Paulo, con Río, con lugares muy grandes, estábamos hablando de Fiocruz, ujú, lugares muy grandes, ujú, y tenemos que estar haciendo una pesquisa interesante para ujú, eso. ujú, ujú. Entonces, cuando venía acá, sabía que sería Desafío. difícil, un Ujú, desafío, y empecé con lo que sabía, pero ujú, lo que sabía es una biología celular más clásica ujú, que fue formado, pero no me daba dinero. ujú, Entonces pasé como 4 o 5 años sin ganar dinero, porque ninguém estaba interesado en ujú, saber sobre células de trofoblastos de placenta y qué estaban haciendo. claro, Entonces tive un poco de suerte ujú, cuando tuve el epidemia de Zika virus ujú, en 2015, 2016, que ujú, estaba acá y acá fue el epicentro de esa epidemia. Y ujú, como estaba trabajando con placenta, muchas personas venían
vamos ver que ese virus está pasando, los bebés están con microcefalia. Entonces, eh, gané, mi primer dinero fue con arbovirosis Ujú, y placenta. ujú, Entonces, después de eso, me, me pensé que para sobrevivir tenía que trabajar con algo que las personas necesitaban mucho. ujú, Entonces me cambió un poco de línea en ese periodo. ujú, Ainda estoy trabajando con arbovirosis y placenta, hasta ujú, porque ahora también tiene una nueva que está haciendo microcefalia acá también, que es virus Oropouche. ujú, Entonces estamos empezando los trabajos con virus, ujú, Zika virus y ahora Oropouche virus ujú, as well como sí, también. ujú, Eh, y, y también ahora empecé una línea, con dos líneas nuevas. Quité algunas líneas que estaba haciendo y empecé dos líneas nuevas que una es con cáncer de mama, ujú, que es algo que quería hacer, pero necesitaba un poco de dinero y ahora conseguí algo más, como crear modelos de pesquisa para testar cosas para cáncer de mama, ujú, pesquisa con más avanzada usando, estamos usando los físicos para hacer dispositivos de ultrasón que ujú, fluctúan las células para hacer organoides ujú, ujú, y con microfluídica. Entonces estamos creando soluciones para el cáncer, estudio en cáncer. Y ujú, una línea que me gusta mucho, que es la más nueva, es de los microplásticos en placenta, que ujú, empezó más hasta 2 años y todo ahora mi dinero está viendo de esa línea. Es una línea que está dando muy buenos resultados y también proyectos aprobados. ujú, Me gusta mucho de esa línea ahora. ujú, ujú. O sea, hay mucho pero quizás para ir a algún tema unificador, hay a la placenta, pero ¿cómo la placenta está siendo afectada por virus en este caso o microplásticos? Entiendo, ¿no es cierto? Como, Sí, a mí siempre me gusta más de siempre pensar en la placenta y el desenvolvimiento de lo feto. ujú, La línea de cáncer es porque mi grupo acá es de salud de la mujer y embarazo. Entonces, creo que fue importante hacer algo que no sea solo en embarazo y como sabe que estudiamos mucho los trofoblastos extravillosos ujú, y cómo la placenta se comporta a veces como un cáncer ujú, en su versión más controlada. ujú, Tengo muchas cosas que podemos traer de las áreas de placenta para cáncer y de ujú, cáncer para placenta, entonces está más conectada eso. Y en general, ujú, esa es la curiosidad que tengo. Quiero pesquisar cosas que tengo voluntad, que ujú, tengo desafío de ujú, entender ujú. y, y cosas que son más fácil, no Ujú. más fácil, pero Más 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 aplicable para... aplicable, Ujú, cosas que tenía más oportunidades de dinero también. Porque claro, si no, estoy haciendo algo que no tengo dinero, no consigo hacer nada. claro. Eh, entonces, la arbovirosis acá en Brasil es un problema muy grande, creo que en Ujú, toda Latinoamérica. ujú, ujú, Entonces, es una buena línea. Y ujú, los microplásticos ahora son un problema muy grande en el mundo entero. Entonces, eh, nosotros, por ejemplo, enviamos un artículo esa semana para publicar, debe salir próximo, espero, ujú. que la primera vez que detectamos microplásticos en el cordón umbilical, por ejemplo, en el mundo. Imagínate. Ujú, Nosotros somos el primero. Entonces estoy diciendo, quién sabe claro, cuándo está publicado, claro, tal vez el artículo estará ya publiqué aceptado. aceptado. Sí, vamos a Claro, ver. Estoy muy optimista con ese claro. porque es algo completamente Único. inédito y Claro. único, sí. Pero dentro de estas líneas, tú hablaste del microplástico como una que ha sido bien atractiva tanto para el financiamiento, pero también en lo personal, porque te llama harto la atención.
que ser eventualmente, ¿no es cierto?, los primeros en el mundo que describen la Sí, presencia de estas estructuras en cordón umbilical. Cuéntanos un poquito más de esta línea, escojamos esta línea para ir sí, un poco claro. desglosando Esa, la temática. esa línea es la que estoy concentrando más esfuerzos ahora porque desde que vi el primer artículo de los italianos en 2021 que Ujú, describieron microplásticos en la placenta humana, yo vi ese artículo y pensé que eso es interesante, muy interesante. ujú, Y, y ¿qué están haciendo allá? ujú, ¿Cuánto tiene? ¿Qué están haciendo? ¿Y cómo es algo que no conseguí imaginar ujú, como algo grande, porque son a veces cosas de 10, 20 micrómetros, ujú. cómo eso puede estar en placenta y pasar por la placenta, que es ¿sabe? Una La barrera barrera, grande, claro. sé cómo. Entonces, eso me ha llamado mucha atención. Ujú, Entonces, estamos trabajando en dos grandes frentes ahora. ujú, ujú, La primera frente es un estudio epidemiológico grande, que ujú, estamos haciendo, grande guardadas las proporciones, porque es muy difícil hacer esas análisis de microplásticos, son muy laboriosas. ujú, ujú, Entonces, estamos haciendo acá en el estado ujú, un estudio poblacional para tentar ver si tenemos una correlación entre alguna patología materna del embarazo ujú, con la presencia de un microplástico específico o ujú, algún producto químico o tal vez la cantidad, no sabemos al cierto. ujú. Y estamos haciendo eso con placentas, cordón umbilical y amnio, membrana amniótica Sí, sí, también sí. de las mujeres, Ujú, intentando también hacer algo más nutricional para ver si identificamos algo que pueda ser la fuente mayor de lo que estamos encontrando. Entonces, algo que empezó reciente, tenemos los primeros datos ahora, ujú, algo muy chiquito ainda. Y la otra línea que estamos haciendo es más de investigar los efectos ujú, de esos microplásticos en la placenta. Entonces, en primero hicimos con explantes de placenta, con pedacitos se de, de- representa. de Ajá, las placentas para cultura ujú, y encontramos muchas alteraciones bioquímicas y de metabólicas. ujú, Estamos aprofundando eso ahora con algunas pesquisas más en ujú, ese modelo y también estamos empezando a isolar células ujú, porque me gustaría mucho de ver los efectos en células isoladas de la ujú, placenta, porque en explante tiene muchas cosas allá. ujú, ujú, Y sincicidio trofoblasto medio que creo que es más importante eh, eh, en los resultados, pero estamos haciendo también con células isoladas, ujú, estamos empezando ahora con citotrofoblastos y con células endoteliales ujú, también de lo feto, no de la madre, de lo feto. ujú, ujú. Y, o sea, claramente ahí hay una cantidad de preguntas que se me ocurren, pero voy a partir por algunas básicas. La placenta nosotros la conocemos como que es una barrera natural. Entonces, la primera cosa es cómo este plástico, que se sabe de cómo este microplástico, ¿no es cierto?, atraviesa esta barrera. ¿Qué se sabe? ¿Qué características físicas tiene? Porque me imagino que no hay un sistema de transporte en sí mismo, sino más bien un sistema, no sé, de incrustación. ¿Cómo es ese proceso? Sí. Es una de las primeras preguntas que me hice y que estoy intentando resolver. Ujú, Tengo algunas evidencias. Las primeras que vi fueron imágenes. ujú, Tratamos con los microplásticos y fuimos a confocal, el microscopio confocal y ujú, también de fuerza atómica para ver la superficie de los explantes y cómo esos microplásticos estaban traspasando. Y, y para nuestra sorpresa, ujú, ujú. parecía muy simple la Ya, pasaje. ya.
no esperaba que fuera tan simple lo que ya, vi. ya. Eh, Como que es ponemos una cantidad grande de Ujú, microplásticos y cosa que en 3 días, 72 horas, mitad estaba dentro de los explantes. Entonces, y cuando observas, cuando miras cómo entran, no es algo como una ruptura, ujú. es algo que parece un mecanismo, existe un mecanismo para poner adentro. Entonces Ah, estamos intentando ahora identificar también ya. cómo se puede, que tenemos algunas cosas, no puedo hablar Claro, ainda, claro, claro. pero lo que estamos viendo es que Pero eh, en todo caso hay un eh, sistema, pareciera ser que hay un sistema sí, sí, de, es que, como de, si es de como si la transporte. placenta busca, Ya, le gusta de algo así. ya. Estamos identificando algunas cosas por docking molecular, Ujú, ujú, eh, y me parece que me parece no, tenemos resultados ya que algunos receptores específicos que tenía la hipótesis ujú, tienen más avidez, más ujú. voluntad de Claro, grudar con los ujú, microplásticos ujú. do que con su ligante natural. Imagínate. Estamos tentando quedar imágenes de procesos de entrada, Ujú, como algunos procesos como endocitosis, fagocitosis, macropinocitosis, algunos ujú, procesos como ujú, esos, ujú, ujú. para ver, para tentar ver el momento y cómo algo tan grande consigue entrar y Ah, sin romper, sin claro. hacer algún tipo de daño en la pared, Claro, porque ¿sabe? es interesante pensar que, ¿no es cierto? Hay una cosa necesariamente activa, pienso yo, porque una cosa es que, simplemente para poner en contexto, la placenta tiene un cierto, la placenta humana tiene un cierto grosor, digamos. Entonces, por más Sí, que se parezca después a un plato, digamos, que tiene una área en donde hay un grosor más ancho, digamos, y en los extremos uno más, un poquito más delgado, pero de todas maneras un grosor si pensamos en una estructura como un microplástico. Y si pensamos que esa estructura de un microplástico tiene la capacidad de atravesar toda ese mundo, digamos, que es la placenta, y después llegar al cordón umbilical, y después eventualmente, quizás si ya llegó al cordón umbilical, perfectamente ya llegó al feto y llegó sí, a los órganos del feto. Eso probablemente también sea parte de lo que ustedes estén haciendo ahora, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde va a alcanzar a llegar este microplástico? Pero la reflexión que estoy haciendo es más bien para entender y dejar en cuenta quizás a las personas que nos están escuchando, que no debe ser simple física, digamos, ¿no? Una simple presión de demanda no, o de diferencia de que es algo que concentración. imaginábamos que Ujú, podría ser, ujú, ¿sabe? Como, es algo más mayor y que tiene una masa mayor también, entonces tal vez hace una presión y te rompes y te pasa, pero no es algo así, es ujú, algo más estructural, tiene algo, tiene, la placenta está se adaptando para, imaginando que ese plástico es algo, ujú, ujú, pero no es. ujú, Está claro. confundiendo. Creo que es Ujú, algo como una confusión ujú, ujú, y por esa confusión está poniendo adentro, pero claro. el mecanismo de poner adentro Ujú, es muy complejo y es algo que estamos tentando hacer acá. ujú, Algunos otros pesquisadores están haciendo en células, en otros sistemas, porque es algo que el mundo todo ahora quiere ver, ujú, pero por ejemplo, si pensamos 1 micrómetros o 5 micrómetros, es algo grande, pero es algo que podemos imaginar, tamaño de una célula roja de ujú, sangre, ujú, por ujú, ejemplo. Pero una cosa que es muy difícil de imaginar es ujú, los mayores, que por ejemplo en el cordón umbilical a veces algo como 20 micrómetros. ¿Cómo es posible claro, claro. ese pasaje? Eso es algo que no consigo, y muchas personas también no consiguen
entender. imaginar o a veces creer que es Mm, posible ujú, también. ujú. Pero, sabe, estamos viendo en todos los órganos. Creo que mes pasado algo como el cerebro, encontraron el cerebro Imagínate, claro. también. Sí. Entonces, Efectivamente, hay todo un desafío ahí porque Em, yo quisiera ir en honor al tiempo que hemos estado conversando, quisiera ir como delineando tú como experto, ¿no es cierto?, en esta temática, ¿cuáles serían como los, no sé, tres desafíos más grandes que tú ves en esa área, que hacia dónde visualizas tú que te está yendo la investigación? Están yendo las preguntas. ¿Cuáles serían como esas áreas mayores, digamos, que tú puedes identificar como experto? creo que la pregunta que más me quita el sueño Ya. de noche es ¿qué se está haciendo durante la 9 meses de embarazo Ujú. y esos microplásticos pasando y no sé, está yendo al feto y qué está haciendo en feto y cómo esa generación de fetos de plástico, Claro. eh, cómo van a ser esas personas en el futuro y esos microplásticos están causando daño. Porque creo que sí, porque es algo que no es natural, Ujú, no es esperado que esté durante el desenvolvimiento. ujú, Algo va a acontecer. ujú, No como muchas personas creen que, oh, tiene plástico, entonces va a abortar. No, no es eso. Creo que es algo muy más es sensible, como epigenética, ujú, ujú, sabe, como cosas más chiquitas que van acumulando y ujú, con años va a acontecer cuando la persona está con 20, 30. No sé, es algo que creo que solo vamos a conseguir responder esa pregunta tal vez cuando a 10, 20, 30 años después. ujú, Esa es ujú, la pregunta más importante, creo. Es lo que está haciendo con los niños, ujú, con esos microplásticos. ujú, Otras preguntas son menores, como por ejemplo, eh, cómo están pasando efectivamente ujú, y las alteraciones, o qué es toda esa alteración en la placenta provoca en la gestación y cómo las mujeres están se adaptando, porque es algo que parece que todas las mujeres ahora tienen, ujú, porque ve todos los artículos que salen en lugares diferentes del mundo, ujú, China, Europa, eh, eh, ah, Estados Unidos, todas están siempre, todas las placentas que analizamos tienen plástico. ¿Y cómo es esa adaptación? ujú, Porque la generación pasada no tenía ese plástico. ujú. Entonces, creo que es algo que esas preguntas son las más importantes, creo. Y obviamente las menores, porque tenemos aquella curiosidad de saber que a nivel más molecular, epigenético, bioquímico, lo que está haciendo efectivamente en las Claro. células, en los tejidos y todo. Súper interesante el área de investigación y además em, atingente, por supuesto, a la época que estamos viviendo. Probablemente tu trabajo cimente las bases y seguramente de otros científicos, ¿no es cierto? Pero de esta Ojalá. línea de investigación que va a ser probablemente una línea que va a estar por mucho tiempo porque hay a una cosa que está apareciendo en esta era Sí. y que efectivamente vamos a saber consecuencias años después y por tanto la investigación se va a proyectar en esa temporalidad, digamos, y no hacemos nada tampoco por prevenir y por tratar de frenar esa contaminación. Em, Mira, yo quisiera seguir conversando contigo, pero la verdad las cosas es que Claro. nos atañe el tiempo y entonces yo quisiera hacer un ejercicio, ¿no es cierto? Que les invito a todos los invitados que han estado participando aquí en hacer un ejercicio mental y entonces encontrarse con el Alexandri que está definiendo entrar a la carrera de biomedicina
y que no tiene idea de exactamente qué va a hacer, tiene mucha curiosidad, por supuesto, pero no se había encontrado con la placenta anteriormente, y entonces está ahí el hombre queriendo, ¿no es cierto?, ir hacia adelante, pero se encuentra mágicamente con el Alexandri del futuro y le dice, ¿qué le diría a ese Alexandri que está estudiando medicina? Primero que aproveche el pelo, aproveche muy bien el pelo. En segundo, que siempre acredite en sí mismo, porque por más que la vida traga desafíos y todos tenemos esos desafíos, eh, tiene que tener mucha confianza que lo que está haciendo es productivo y que va a dar cierto y que en el final va a ser un ganador, que sabe, que va a tener una vida interesante y hacer cosas interesantes, conocer personas interesantes, trabajar con una cosa que te da pasión, no Ujú, porque, sabe, no va a trabajar con algo que no te da ganas, algo que está haciendo solo para tener un poco de plata para sobrevivir. No, es ujú, algo que hacemos con gusto. Entonces, volvería y daría todo el incentivo para, no tenga dudas, va adelante, siga tus planos están dando cierto y, y siempre, siempre confíes en sí mismo, que creo que es ujú. el más importante. Si no te confías, ¿quién va a te confiar? Claro, ¿Cierto? claro, claramente. Qué interesante. Muchas gracias por hacer ese ejercicio con nosotros, conmigo en particular. Y bueno, estamos llegando al final de esta conversación. A mí me gustaría hacer un pequeño resumen de lo que hemos conversado, partiendo, ¿no es cierto?, de conocerte como un estudiante, primero como un niño curioso, luego como un estudiante curioso que va buscando su formación, tanto en la graduación, en el magíster, en el doctorado, y que se encuentra con este órgano maravilloso que tiene una curiosidad intrínseca de conocerla, que es la placenta. Y eso le llevó a plantear su propio laboratorio, en donde encuentra que primero a entender, por a tratar de ayudar a la gente, lastimosamente con una experiencia bien brutal, digamos, de encontrarse con la realidad de que las patologías de la placenta eventualmente comprometen la vida de las mujeres, y luego finalmente desarrollando una línea de trabajo en donde hay nuevamente un interés de apoyar a la humanidad, de tratar de hacer con su trabajo, con su dedicación, un, un aporte a la ciencia, pero también a la humanidad en sí mismo, con el estudio del Zika virus, cuando fue en su momento el Zika virus, y ahora en una línea de frontera con el estudio de la inclusión de los microplásticos y su efecto eventualmente en el desarrollo de la placenta y del feto. Y esto nos tiene ahora motivados en saber el nuevo capítulo, qué va a pasar, qué es lo que está adelante. Tenemos muchas preguntas, por supuesto, atingentes a la realidad actual que estamos viviendo y que probablemente van a revolucionar el conocimiento en los próximos décadas de estudio. Así que ese es mi resumen. ¿Hay algo que se me quedó de mano? No, está perfecto, Carlos. Muchas gracias por la invitación, obviamente. Eh, no vi pasar la hora, fue una conversa muy agradable. Eh, y es eso, estoy muy feliz de que estamos haciendo eso para Rivatren y, y podemos mostrar a los estudiantes también cómo nosotros eh, hicimos nuestra trayectoria y las dificultades, pero también sabe que es una recompensa, que es Ujú, interesante. Nosotros no estamos haciendo eso, sabe, hacemos porque gustamos mucho. Entonces, a veces me veo los estudiantes un poco depresivos, un poco tristes, un poco, no sé si quiero, no sé si es un área interesante.
pesquisa es tan difícil, y es difícil, todo es difícil. Sí, claro, pero todo es difícil, pero nosotros gustamos y es un área que va a te retribuir. Se te da mucho, te vuelve mucho. Creo que Ujú, sí, es un ujú, área que te retribuye. ujú, Es un trabajo que va a reconocer trabajo bueno. Si tiene trabajo bueno, va a venir reconocimiento ujú, por eso. ujú, Eh, entonces, tenemos que mostrar a los estudiantes que sí, que acrediten en sí mismos y que no se dejan eh, quitarse de la academia, por ejemplo, por los desafíos que tenemos en Latinoamérica, por ujú, ejemplo, que ujú, tienes que tener ganas de ir a frente. ujú, ujú. Y creo que es un excelente mensaje para terminar, así que muchísimas gracias por aceptar participar nuevamente, Alessandri. Seguramente habrá un nuevo capítulo en donde podamos ir detallando más tu línea de trabajo que es fascinante, así que felicitaciones por el esfuerzo, por Gracias. el trabajo que estás realizando y bueno, nos veremos en una nueva entrevista seguramente. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Ya.